qué es lo que sucede en la ciudad y en la región, y nosotros lo recibimos y lo compartimos. Bueno, muchas gracias. Lucas, cambiamos de tema, vamos a hablar de algo de lo que les anticipábamos en los títulos. Tiene que ver con los taxis que están en una situación tal vez un poquito más complicada que el transporte urbano. Cuando hablamos del transporte decimos aumenta el boleto, se bajan los pasajeros del colectivo y por lo tanto el desfasaje es mayor. Bueno, algo similar y más grave pasa en los taxis. Por eso, desde las diferentes cámaras están pidiendo una actualización, un aumento, pero empieza la discusión de cuál debe ser el número de ese incremento, teniendo en cuenta que lo que ellos suban va a afectar directamente en el número de pasajeros. El sector de taxis no está ajeno a la crisis y a los aumentos de insumos. En ese marco reclaman un incremento de la tarifa de un 30% en total, pero aplicable desdobladamente, es decir, un 20% a corto plazo y el resto en noviembre. Nosotros lo que creeríamos que lo que queríamos en total era un 35%. Entonces, si nos dan un 20 ahora, dejaríamos un 15 pendiente. Ese era el estudio. Pero bueno, todo también depende, no nos queremos aventurar porque ahora aumenta el combustible de nuevo. En el mes de junio el GNC, y el GNC es el balance, es el termómetro nuestro. ¿Entendés? Como los repuestos automotor, ¿viste? Aumenta el vehículo 0 kilómetros y también aumentan los repuestos. Según indican, los pasajeros habituales siguen siendo fieles a los taxis, aunque claro está que hay días en los que no hay movimiento en la calle y eso repercute. Nosotros tenemos una cantidad de pasajeros que lo que transportamos desde siempre, desde toda la vida. A veces se incrementa un poquito más y a veces cuando hay crisis como ahora se deja de usar. Te aclaro que el taxi se deja de usar porque la gente no sale. O sea, cuando, siempre digo, en los momentos de bonanza, cuando la ciudad está repleta, los hoteles llenos, los restaurantes llenos, los taxis trabajamos. Cuando vos no vas al restaurante, cuando vos no salís, tampoco tomás el taxi. Y también es algo que se puede reemplazar por un colectivo, se puede reemplazar por una bicicleta. Así que la persona que tenía su trabajo y que le reducen las horas, quizás en una de esas deje de tomar el taxi para checarse sus costos. Es lo primero que sucede cuando hay crisis. El último aumento en la tarifa de taxis fue en octubre del año pasado. Bueno, lo volvemos a sumar a Guille Sisman. Guille. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Bien? Hablando de mi stock, ya me distraje de lo que íbamos a hablar. La verdad que me estoy sorprendiendo, muchacho, con las cosas que hace, con las que no hace, qué obsesivo con el orden, con la limpieza. Lo vamos a llamar, Maxi, en casa, cuando tengamos algún problema. ¿Está disponible? Yo después le hago el asado. Bueno, dale, me hace un asadito yo después. ¿Porque eso usted no lo hace? No. ¿Nunca? Sí, por ahí sí, algún asadito sí, pero no es mi especialidad. Está bien. El orden y la limpieza. Ok. Bueno, subsidios al transporte, nos encuadramos en el tema. Qué polémica nuevamente. Otra vez el socialismo y Cambiemos se trenzan en una puja que parece no tener fin y ahora está vinculada con el tema del transporte urbano de pasajeros. En el medio de los usuarios, que les digo algo, sobrevuela un incremento de la tarifa. Si no es en el mes de mayo, seguramente va a ser en junio, pero probablemente después del 16. Claro, que es el día que votamos. La realidad es que hubo un recorte muy fuerte de subsidios de parte de Nación. Si vos ves los números, te vas a dar cuenta que el impacto es objetivo. Es insoslayable. El año pasado Nación aportó 1.300 millones de pesos al transporte de Rosario. Este año 450. Sumale la inflación. Claro. Con lo cual, digamos, en términos nominales hay una caída y en términos reales mucho más. Y el gasoil sigue subiendo. Recién la intendente ayer decía 5%, el impacto que esto tiene. ¿Qué dice, digamos, Cambiemos para justificar esto? Y en esto corresponde decir que en parte les asigna la razón, que las provincias son superavitarias, que el pacto fiscal suscripto el año pasado les dio más recursos al interior, porque hay más coparticipación en algunos tributos de recaudación nacional, porque se acordó que alguna baja de tributos provinciales quedaban en stand-by, como ingresos brutos, como sellos, para que la provincia recaude más y coparticipe a los municipios. ¿Esto es cierto o es relato? Es cierto. Es cierto. Es cierto, pero igualmente no alcanza. Porque los costos siguen compensa subiendo. Lo que se redujo. Porque además vos acordate que en la época del kirchnerismo había un fuerte financiamiento del sueldo de los choferes. Claro. Nación también, digamos, se retrajo de ese aporte de choferes, de gasoil, y el gasoil es un impuesto nacional, el impuesto al gasoil. Cada vez que uno llena el tanque, hay un impuesto nacional que recauda Nación, que debiera coparticiparlo de manera bastante equitativa. Que de hecho recuerdo que desde el municipio decía que por ahí no iban a poder hacer frente al aumento del salario de los choferes por esta retirada de subsidios. Tal cual. Bueno,
¿Y qué está pasando? Macri, dentro del plan alivio, congeló las tarifas solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tarifas del transporte urbano, ¿no? Transporte urbano, el otro día Rodríguez Larreta confirmó que suspendía el aumento del subte porque tiene aportes del gobierno nacional y eso obviamente no llega a jurisdicciones del interior y mucho menos las que no están gobernadas por el PRO. Y el resto del país sube el boleto. Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario. Hay lugares, Maxi, del interior donde no circula el transporte durante la noche porque es tan costoso, hay tan baja demanda que los municipios deciden no sacar los colectivos a la calle. Con lo cual lo que se avecina para el segundo semestre es una situación muy complicada. Ya la intendenta deslizó que el valor real de la tarifa en Rosario es 33 pesos. Tremendo. Hoy se paga 23,17 y que los pasajeros están cayendo a razón del 17% anual. Vos hablabas recién de la dificultad, la disyuntiva con los taxis. Claro. Sube la tarifa, bajan los pasajeros. Pasa lo mismo en el colectivo. El viernes, día clave para el transporte urbano de la ciudad. Reunión del directorio del ente de la movilidad que va a aprobar el nuevo estudio de costos. Yo creo que va a estar por encima de 33, va a estar más cerca de 35. Más alto. Y la intendenta tiene facultad de subirlo. En marzo no lo hizo, porque estábamos en la previa de las PASO, lo puede hacer en junio, en septiembre, en diciembre. Lo va a tener que consensuar con Pablo Hapkin seguramente, ¿no? Claro. Su candidato a la intendencia. Ahora, escuché a algunos concejales decir que el número de pasajeros es similar al de la época del 2001. ¿Hay alguna cifra? Sí, que hay está cifras. decayendo, es cierto, digamos, es indudable. Sí, yo no me animaría a decir que es tan contundente la caída, pero es cierto que está cayendo, claramente, y los números oficiales no abundan. Cuando uno pide estos datos al ente de la movilidad no están tan disponibles y alguna bancada opositora que hace este tipo de planteo que menciona Maxi, a lo mejor lo hace con datos informales, que son fidedignos, pero no son los oficiales. Pero la realidad es que tenemos otra vez polémica y en el medio una suba inminente que va a afectar obviamente al usuario del transporte. Bueno, y que no está determinada todavía. No. ¿Vos creés que va a ser después de las elecciones Sí. o puede que sea antes? Sí. Después. Después. Salvo, digamos, que sea insostenible, porque vos tenés un problema, Maxi, acá tenés dos empresas privadas. Acá hay una empresa pública, ¿no? Movi, pero tenés Rosario Bus y el Cacique, sí. que le pueden decir al municipio, no tenemos recursos para pagar sueldo, para adquirir gasoil. Lo otro que puede pasar es peor calidad del servicio, menos frecuencia, unidades que se rompen y no se reparan. Claro, un círculo vicioso. Tal cual. Gracias, Guille.